Roma está en continuo cambio y los años que pasan desde la Segunda hasta la Tercera Guerra Samnita son prueba de ello. Mientras todos los pueblos de la zona están tomando posiciones, asumiendo que un nuevo enfrentamiento es cuestión de tiempo, dentro de la ciudad eterna se dará un paso más en el camino de la igualdad entre los patricios y la élite plebeya. Hoy en Roma Eterna vivirás los 6 años de relativa paz entre una y otra guerra samnita, la publicación de los fastos y la reclamación plebeya de tener pontífices y augures entre sus filas. Prepárate para analizar el vuelo de los pájaros, que comenzamos. Programa 73 de Roma Eterna, 30 de la República, y como te decía en la introducción, hoy tenemos un programa especial, un programa en el cual Roma vive cambios, pero antes de entrar en la trama, te voy a poner al día de mis planes para los próximos programas. Cuando acabemos la Tercera Guerra Samnita, que posiblemente será en el próximo, y si no es el próximo, el otro, la República quedará en pausa. La República nos mola, pero vamos a darle un poco de pausa para que oxigene y empezaré la prometida serie dedicada al ocio público hablando de gladiadores. Le hemos dado un buen achuchón a la República, así coge un poco de aire y cuando acabe la Tercera Guerra Samnita estaremos ya en el año 290 a.C., siglo III, siglo en el que todo se acelera. Ese siglo es la locura. Pero para que se acelere, se tiene que poner todo en posición y durante esos años estamos viendo cómo Roma se está posicionando, como te dije al final del programa anterior, como potencia dominante, no solo en el Lacio, sino de toda la península itálica. Asumiendo deportivamente, porque no hay más remedio, la imprecisión de las fuentes por la distancia en el tiempo de lo narrado y lo confuso a veces del relato, la idea general que quiero que saques de este programa es que Roma estaba cambiando y vamos a vivir avances importantes. El programa anterior había acabado con esa pedazo de escena con el cónsul Publio Sempronio celebrando un triunfo en el año 304 a.C. y nos quedamos en ese año. No vamos a movernos todavía porque hay mucha tela que cortar, ya que fue el año en el que Cneo Flavio fue edil curul. Cneo Flavio, del que ya te hablé cuando hablé de Apio Claudio el censor, según algunas fuentes, fue secretario, escriba, y este hombre básicamente lo que hizo fue liarla. La lió bastante. Livio nos dice que divulgó el derecho civil y publicó los fastos en tablas expuestas en distintos puntos del foro. Livio no es el único que lo menciona, también se hace eco Cicerón en su discurso en defensa de Lucio Murena. Lucio Murena, un lagartija de cuidado al que ya llegaremos a su debido tiempo. No puedo remarcar lo suficiente lo importante que es todo lo que se le atribuye a Cneo Flavio. La tradición dice que las 12 tablas se publicaron y que fue la primera vez que las leyes romanas se pusieron por escrito, sí, pero eso no eliminó el dominio patricio sobre el conocimiento del derecho. Como dice Livio, el derecho civil estaba guardado en las recónditas estancias de los pontífices. El Ius Flavianum, como ha pasado la historia, liberaba ese conocimiento legal y suponía una revolución. Se arrancaba de manos de los pontífices el derecho y además, publicando los fastos, el calendario, se hacía público qué días eran fastos y qué días no lo eran, qué días se podía litigar y qué días no. Eliminabas de un plumazo un tremendo instrumento de manipulación que estaba en manos patricias, el conocimiento del calendario. En relación al relato de Livio tengo mis reservas porque dudo que algo así se pudiera llevar a cabo sin la oposición patricia. Veremos más adelante cómo la oposición patricia básicamente es moler a palos a todo aquel que suponga una amenaza. Lo veremos en los hermanos Graco. Pero aquí, por ejemplo, nos dicen que hubo gestos de indignación, no dicen nada más, las fuentes dicen que se hizo y tiran para adelante. Livio cuenta varias anécdotas de Flavio, como cuando supuestamente el pueblo obligó al pontífice máximo Cornelio Barbato a dictarle a Cneo Flavio la fórmula ritual para dedicar el Templo de la Concordia. Lo llamativo de aquí es que Livio se posiciona sin ningún tipo de máscara en contra de Flavio y de los suyos, diciendo que durante esos años la población de Roma, y te leo literal, estaba dividida en dos bandos: la gente honesta, la que apoyaba a los buenos, y el partido del foro. El partido del foro es el de Flavio.
Fue el censor Quinto Fabio quien aparentemente acabó con todo ese mal rollo iniciado por Apio Claudio y seguido por Flavio, y por ello se ganó el sobrenombre de Máximo. De este hombre también se dice que fue quien estableció el pase de revista a la caballería el día 15 de julio, la llamada Transvectio Equitum, de la que te hablé en el programa 54. Pasamos así al año 303, año tranquilo, en el que Roma lo que hacía era ir asentando colonias. Asentó una colonia en Sora, en territorio volsco, otra en Alba, en territorio equo. Hemos pasado de pegarnos con volscos y ecuos a enviar colonos a su territorio. El hecho más destacado de este año, que nos cuentan las fuentes, es el enfrentamiento con un grupo armado que estaba saqueando una zona de Umbría. Unos saqueadores, unos bandidos. Los informes decían que se estaban produciendo ataques que salían de una cueva. Los romanos investigaron y pronto descubrieron de qué se trataba. Eran bandidos y esa cueva era básicamente su guarida, desde la que saqueaban territorios cercanos y luego volvían a disfrutar del botín. Los soldados romanos intentaron entrar, pero les fue imposible. Muchos resultaron heridos y si una cosa tenían los romanos es que no se andaban con hostias. Si no se puede entrar, vais a salir. Vaya, descubrieron que había otra entrada en la cueva y lo que hicieron fue tapar ambas salidas con maderas y les prendieron fuego. Cuentan que ese día murieron 2000 bandidos tratando de escapar. Y con esta crujiente escena, cambiamos de año 302 a.C., los ecuos vuelven a la carga y me rindo. Yo lo siento mucho. Tengo flashbacks de guerra cada vez que nombro a los ecuos, volscos, hérnicos y toda esta gente. Hemos hablado 1000 veces de ellos. Yo me rindo. Lo dejaré en que hubo tiranteces armadas entre Roma y los ecuos que duraron ese año y el siguiente, el 301, pero yo prefiero contarte algo más molón que sucedió durante esos años, y es que vamos a hablar de Cleónimo de Esparta. Espartanos sexys en tu zona, efectivamente. Para tener un relato más completo de esta aventura de Cleónimo de Esparta en la península italiana, debemos recurrir tanto a Livio como a Diodoro de Sicilia. Porque Livio nos lo cuenta a medias. Parece ser que este hombre, Cleónimo, tuvo un par de campañas en tierras italianas. Cleónimo era hijo de Cleómenes II, rey de Esparta, pero de una Esparta que ya empezaba a decaer, estaba en declive ya. Habían pasado casi 200 años de las Termópilas y que no te engañe la música épica que estás escuchando de fondo. La Esparta de Cleónimo no era la Esparta de Leónidas. Pero quien tuvo retuvo, y decir que los espartanos desembarcaron en Italia tiene mucho gancho. Le pones música épica y vamos, flipas. Pero no flipemos tanto, porque este señor era un pajarraco de cuidado. Tenemos que leer a Plutarco, Livio, Diodoro y ahora Plutarco. Plutarco nos cuenta que Cleónimo no era en absoluto buena gente. Y dice textualmente: era Cleónimo de linaje real, pero mostrándose hombre violento y despótico, no inspiró amor ni confianza. Vamos, básicamente que le odiaba a todo el mundo porque era un poquito cabrón, así entre tú y yo, con lo que a la muerte de Cleómenes, el trono dio un salto, y en lugar de ir a Cleónimo, fue a Areo, que reinó como Areo I, el nieto de Cleómenes, o lo que es lo mismo, el sobrino de Cleónimo, porque nadie en Esparta se fiaba de ese hombre. Y realmente que reinase Areo I fue un movimiento acertado porque con él Esparta dio un nuevo empujón y pareció recuperarse, pero el destino de Esparta estaba sellado. Los lacedemonios no iban a volver a levantar cabeza. Cleónimo no se rindió, Cleónimo intentó por todos los medios acceder al trono de Esparta, incluso se alió con Pirro, se vendió a Pirro para que conquistara Esparta y le pusieran el trono, pero le salió mal, Pirro se acabó pirando y le dejó ahí. Pero toda esta historia del trono y demás sucederá años después. Lo que nos interesa es que en el 303 los tarentinos enviaron una embajada a Esparta para pedirle ayuda, ya que estaban sufriendo los ataques de lucanos y romanos. Y los espartanos dijeron que adelante. Según Diodoro, Esparta dijo ok y enviaron a Cleónimo a cambio de dinero y naves.
Cleónimo lo que hizo fue reunir a una compañía de mercenarios que llegó a contar con más de 20.000 soldados de infantería y 2.000 jinetes. También se alió con la mayor parte de los griegos de Italia, y lo que pasó es que los lucanos, viendo que les iban a hundir el pecho, dijo, bueno, vamos a hacernos amigos, vamos a pactar. Pero los de Metaponte, la ciudad de Metaponto, no quisieron unirse a él, a Cleónimo. Finalmente, parece que arreglaron la situación, posiblemente quedaron para tomar algo, tomaron unos pescados y estuvieron hablando, y finalmente Cleónimo entró en Metaponte como aliado. Como aliado, entre comillas, porque lo que hizo fue llenar sus arcas con 600 talentos de plata, y cuentan también que tomó a 200 doncellas de noble cuna como rehenes. Según Diodoro de Sicilia, no las tomó para asegurarse la lealtad de la ciudad, sino para satisfacer su propia lujuria, como un harén personal. Cleónimo era un pajarraco con todas las letras. Al final se quedó sin amigos, comportándose así normal, y tuvo que salir por patas. Al año siguiente, en el 302 a.C., Cleónimo vuelve a la península itálica, parece ser, y ocupa la ciudad de Turias. No está claro el relato, no está nada claro. Algunos dicen que el cónsul Marco Emilio derrotó sin problemas a Cleónimo, pero otros dicen que fue un dictador a por él y que antes de batirse con los romanos huyó. Huyó hasta Brundisio, se echó al mar en el Adriático, y en lugar de volverse a Esparta tranquilamente, lo que hizo fue navegar hasta el norte de Italia. Cuentan también que se metió por los ríos, un auténtico campeón. Llegó hasta Patavio, la actual Padua, donde le dieron pal pelo, y entonces sí, Cleómenes huyó con solo 1/5 parte de su flota y no volvió. Y mientras Cleónimo vivía estas aventuras en Italia, yendo y viniendo, navegando, yendo a Patavio, huyendo antes de que lo mataran, romanos y etruscos se daban de bofetadas. Las fuentes no acaban de ponerse de acuerdo en lo que pasó, pero parece que, independientemente del número de batallas que hubiera, se llegó a una tregua de 2 años con los etruscos. Y con esa tregua llegamos al año 300 a.C., año importantísimo en el que los plebeyos darán un pasito más para alcanzar la igualdad política, y que yo creo que es un movimiento enlazado con lo que sucedió en el 304 con Cneo Flavio. Cuando hablo de igualdad política, tienes que, en tu cabeza, entrecomillar la palabra igualdad mucho, porque las desigualdades en Roma van a seguir existiendo y se van a acentuar todavía más a medida que Roma se vaya expandiendo. Las enormes riquezas que llegarán a Roma, procedentes de esa conquista, de esa expansión, acabarán en manos de la aristocracia patricia y de las familias plebeyas que forman parte de la nobilitas. Como hace mucho tiempo que no hablamos del conflicto entre patricios y plebeyos, o por si es la primera vez que escuchas Roma Eterna y estás un poco flipando, te voy a hacer un repaso breve, muy breve, de dónde estamos y de dónde venimos. Cuando se proclama la República, el patriciado fue acaparando todos los cargos públicos y haciéndose con el poder en Roma. Los descendientes de los primeros patres, de esos primeros senadores, de esos consejeros de Rómulo, allá por los tiempos legendarios de los albores de la ciudad, eran los únicos que podían comandar un ejército, ostentar una magistratura o encargarse de los asuntos religiosos. Ante este monopolio de todos los aspectos del Estado romano por parte de los patricios, la reacción plebeya no se hizo esperar. Y si la República se proclamó en el 509, las fuentes dicen que en el 494 se dio la primera secesión de la plebe al Monte Sacro. De esta secesión, según las fuentes, nació el Tribunado de la Plebe, un puesto que no era una magistratura ordinaria y que solo era accesible para la plebe. Pero ¿qué plebe accedía a ella? Y esto es muy importante. Cuando hablamos de patricios contra plebeyos, no hablamos de dos bloques unidos el uno contra el otro. La vida es mucho más complicada que eso, y en este caso es lo mismo. Entre los patricios había de todo. Había gente favorable a hacer concesiones a la plebe, tenemos las historias de los Valerios, por ejemplo. Los Manlios, Marco Manlio Capitolino, que se convirtió en el padre de la plebe. Pero también había gente que odiaba a la plebe. Pero al final, los patricios acaban luchando por lo mismo.
y muchas veces se ponen de acuerdo porque defienden los mismos intereses en el fondo. A lo largo de la historia de Roma hemos visto y veremos cómo la conciencia de clase de los patricios impera sobre todo lo demás. En los plebeyos pasa algo diferente. No hay una única plebe, no hay un frente unido. Existía una plebe acomodada, una élite plebeya, y otra plebe que lo que hace es luchar por comer, por sobrevivir un día más. No lucharán por lo mismo un plebeyo que apenas tiene para comer y que vive al límite de la esclavitud por deudas que un comerciante acaudalado, por ejemplo, que aun siendo plebeyo, aspira a un cacho del pastel político. Lo hemos visto alguna vez. Los plebeyos que acceden a la política pelean por eso, por ese cacho del pastel, olvidándose a veces de las reivindicaciones de la gran masa plebeya, tierras, poder comer y no ser esclavizado por las deudas. Yo mismo te he narrado algún episodio en el cual los tribunos de la plebe amenazan con no defender los intereses de la gran masa plebeya si ésta no vota a favor de los intereses de la élite plebeya en cuanto al consulado. Esa élite política, esos plebeyos ricos, serán quienes lideren a la masa plebeya y serán los que alcanzarán la igualdad política con los patricios. Esa es la plebe que alcanzará la élite y que formará la nobilitas. El tribunado de la plebe dio a esa élite la posibilidad de entrar en política con unas atribuciones potentísimas, con derecho a veto incluso. Los patricios, ante esa nueva clase emergente, se intentaron proteger, y en las 12 tablas se prohibió el matrimonio entre patricios y plebeyos en el 450, aunque no duró mucho tiempo, ya que 5 años después, con la Lex Canuleia, se anuló esa prohibición. Los plebeyos ricos siguieron peleando por sus derechos políticos, y se llegó a un periodo de 77 años en los que, en lugar de cónsules, se eligieron tribunos consulares, en los que sí acabaron entrando los plebeyos. El tiempo seguía pasando, y en el 367 a.C. llegó el ansiado acceso al consulado de los plebeyos con las leyes Licinio-Sextias, con esa fantástica historia que te conté de un padre luchando por el derecho de su hija, por el honor de su hija. A partir de ese año, uno de los 2 cónsules podía ser plebeyo. Años después, en el 356, nos encontramos al primer dictador plebeyo. En el 351, el primer censor plebeyo, que fueron ambos el mismo, Cayo Marcio Rutilio, aunque también lo he encontrado como Rútulo o Rutilo. Igualmente, se sospecha que puede ser un invent de la gens Marcia. Y en el 342, con la Lex Genucia, llegó la obligatoriedad de que uno de los cónsules fuera plebeyo. Si te fijas, durante el siglo IV, todo se está acelerando. 367, 356, 351, 342, todo va más rápido. Tenemos un cónsul patricio, uno plebeyo. En el 331 parece ser que se obliga a que uno de los censores sea plebeyo, y en el 326 se prohíbe el nexum, la esclavitud por deudas. Aunque la fecha baila un poco, ya que Livio dice 326, pero Varrón dice que fue en el 313. Por esas fechas. En el 318, la llamada Lex Ovinia, también conocido como Plebiscitum Ovinium, confiere el poder de elaborar el censo de miembros del Senado a los censores, que hasta entonces estaba en manos de los cónsules. Los censores se encargan de controlar el acceso al Senado y se produce una apertura. Solo serán elegibles para el Senado los exmagistrados, o sea, tú eres magistrado y automáticamente eres senador, pero también habría plebeyos, porque entre los magistrados habría plebeyos. Y a partir de ahí empieza un proceso en el cual la nueva nobleza surgida a partir de esos plebeyos con dinero que pudieron acceder a las magistraturas se empiezan a fusionar con la antigua nobleza de sangre patricia. Esos plebeyos ricos que tantos conflictos, tantos follones habían causado, secesiones, peleas, broncas en el Senado, estaban metiéndose hasta la cocina del Estado romano, se estaban volviendo mainstream. Pasaban a crear una nueva nobleza en el que el acceso a ella te lo daba el tener a un antepasado que hubiera llegado al consulado. Poco a poco se irá cerrando el acceso a ese club exclusivo, y por eso a partir de ahora vamos a ver muchos nombres parecidos en el consulado, dictaduras, porque son las mismas familias. Al conflicto patricio-plebeyo
según los investigadores y demás, le quedan 2 paradas para cerrarse oficialmente. Le queda lo que te voy a contar hoy, del año 300, la Lex Ogulnia, y la Lex Hortensia, del año 287, que certifica la asimilación al Estado romano de los órganos de poder plebeyos. Lo plebeyo, como te he dicho antes, se va a volver mainstream, pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía estamos en un momento en el cual los plebeyos habían extendido sus tentáculos por todas las magistraturas políticas romanas, pero todavía no habían llegado a un área. Todavía no habían llegado al área religiosa. Aprovechando que había paz ese año, que la cosa estaba tranquila, paz con etruscos, paz con samnitas, no hay vecinos por ahí tocando las narices, aprovechando eso, aparecieron 2 tribunos de la plebe llamados Quinto y Neo Ogulnio, que plantearon una cosa que fue un terremoto. Dijeron, oye, sabemos que hay intención de aumentar el número de augures y de pontífices. Hasta ese momento había 4 augures y 4 pontífices en Roma. Se querían poner 5 augures más y 4 pontífices más. Oye, ya que vais a ampliarlo, ¿y si esos nuevos augures y pontífices son elegidos de entre la plebe? El sacerdocio es la única distinción oficial que le queda a la plebe. Los patricios dijeron, no, ¿cómo? No. O sea, cónsules, censores, dictadores, ¿y ahora queréis también encargaros de las cosas sagradas? O sea, un plebeyo pontífice, me arranco los huevos antes de tener un plebeyo pontífice. A nuestros ojos puede parecer poco importante que haya pontífices y augures plebeyos, pero tienes que mirar con los ojos de Roma y tienes que pensar, hasta donde se pueda, como un romano. Roma era un lugar en el que la religión y los dioses eran muy importantes para su gente, y la apertura de estos colegios a plebeyos era una revolución, porque las funciones tanto de pontífices como de augures eran básicas en la actividad política y militar de Roma. Los augures interpretaban la voluntad de los dioses a través de los auspicia, y podían hacer cosas importantísimas. Por ejemplo, podían prohibir comicios, podían anular votaciones, podían impedir que se llevaran a cabo acciones militares. Los augures estaban con el ejército, estaban con la política, eran lo más importante. La palabra inaugurar que tenemos actualmente viene de ellos también. Eran muy importantes los augures. Los pontífices, por su parte, ya ni te cuento. Con el Pontifex Maximus a la cabeza, lo que hacían era asesorar en materia religiosa a magistrados y senadores. Supervisaban todo lo concerniente a los asuntos religiosos. ¿Entiendes ahora la importancia de este asunto? ¿Entiendes ahora por qué a Apio Claudio, el censor, le dieron 17 infartos? Esto generó un debate en el Senado, un debate, acalorado, que casi llegó a hostias. Nos cuentan que el máximo defensor de la incorporación de la plebe a los augures y a los pontífices fue Publio Decio Mus, y el máximo en contra fue Apio Claudio. La posición de Apio se mantenía en que la voluntad de los dioses y todo lo religioso solo podía ser interpretado por los patricios, ya que así lo mandaba la tradición, y alterar la tradición, tocar ese mos maiorum que se conoció después, podría alterar la paz con los dioses, y la paz con los dioses era lo que mantenía a Roma en pie. Publio Decio Mus no se mordió la lengua e intentó en su intervención poner de relieve lo absurdo de la negativa, porque es que, ya estaban los plebeyos ahí en las magistraturas y Roma no se había roto, Roma no había caído. Presta atención, porque en este discurso que te voy a interpretar ahora, la nueva clase social emergente, fruto del honor de desempeñar cargos, pide paso ante la antigua nobleza de sangre. Dime, Apio, ¿cuál de los dioses o los humanos puede encontrar indigno que aquellos hombres a los que vosotros honrasteis con la silla curul, la toga pretexta, la corona triunfal y la laureada, cuyas casas destacasteis sobre los demás, fijando en ellas los despojos enemigos, se conviertan en pontífices y augures? ¿A qué dios le va a molestar eso? ¿Acaso el que ha subido al Capitolio, engalanado con los distintivos de Júpiter óptimo máximo después de atravesar la ciudad en un carro dorado,
¿No puede ser visto con el vaso de sacrificio y con la vara de augur? ¿No podrá, cubierta su cabeza, inmolar una víctima o tomar los augurios desde la ciudadela? ¿Acaso se leerán con naturalidad en la inscripción del retrato de alguien los consulados, la censura, el triunfo? Pero si se añade el augurado o el pontificado, ¿no lo resistirán los ojos de quien lo lea? La verdad, y que los dioses no se ofendan por lo que voy a decir, espero que nosotros seamos a partir de ahora, por voluntad del pueblo romano, capaces de corresponder al sacerdocio con nuestra participación en él, con un honor no menor que el que recibimos, y pedir, por el interés de los dioses más que por el nuestro, que a quienes damos culto de forma privada se lo podamos dar oficialmente. Pero es que además, ¿por qué actuamos como si los antiguos derechos de los patricios sobre los sacerdocios se mantuvieran intactos? Vemos plebeyos como decémviros encargados del culto, intérpretes de los oráculos de la Sibila y los destinos de nuestro pueblo. Los vemos de ministros del culto de Apolo y otros ceremoniales religiosos, y eso no ofendió a los patricios. La propuesta de los tribunos no persigue quitarte el sitio, Apio. Solo persigue dárselo a hombres de la plebe, para que colaboren con vosotros también en la administración del culto, igual que colaboran con el resto de los asuntos civiles, en la parte que les corresponde. No te ruborices, Apio, por tener como colega en el sacerdocio a quien pudiste tener como colega en la censura o en el consulado, a quien pudiste tener como dictador o como magister equitum. Acuérdate, Apio, acuérdate de aquel forastero sabino, llamado Atio Clauso, o si lo prefieres, Apio Claudio. Aquel noble forastero llegó a Roma y los antiguos patricios, ¿qué hicieron? Lo aceptaron entre sus filas. No sientas tú ahora aversión en aceptarnos entre los sacerdotes. Traemos con nosotros muchos títulos de gloria. Es más, los mismos que os hicieron a vosotros tan altivos. Lucio Sextio, primer plebeyo cónsul. Cayo Licinio Estolón, primer jefe de caballería plebeyo. Cayo Marcio Rútulo, primer dictador y primer censor. Y Quinto Publio Filón, primer pretor plebeyo. Siempre se ha oído de vosotros la misma cantinela. Los auspicios son cosa vuestra, solo vosotros tenéis familia, solo vosotros tenéis derecho al mando, derecho a auspicios en la paz y en la guerra, y sin embargo hay plebeyos al mando y hay buenos resultados. ¿O acaso creéis que los patricios cayeron del cielo? Cuentan que los patricios descienden de aquellos que podían llevar el nombre de su padre, es decir, que eran hijos de padres libres. Yo puedo invocar el nombre de mi padre cónsul, y mi hijo podrá invocar el de su abuelo cónsul. De hecho, se trata únicamente, Quirites, de que reivindiquemos todo aquello que nos ha sido negado. Los patricios quieren solamente la confrontación y no se preocupan de cuál va a ser para ellos el resultado de los enfrentamientos. Yo sostengo que debe ser votada esta ley afirmativamente, para prosperidad y felicidad tanto vuestra como de Roma. El pueblo estaba a topísimo y todo el mundo pedía que se convocase de inmediato a las tribus para votar y aprobar la ley. Pero en ese momento aparecieron algunos tribunos que vetaron la votación. Dijeron no se vota, con lo que se aplazó hasta el día siguiente, ya que esos mismos tribunos misteriosamente levantaron su veto, posiblemente su casa se quemase o algo. Se pudo votar y la medida fue aprobada por gran mayoría. A partir de ese momento, la plebe accedió al augurado y al pontificado, y fueron elegidos pontífices Publio Decio Mus, el del discurso, Publio Sempronio Sofo, el del triunfo del final del programa anterior, Cayo Marcio Rútulo y Marco Livio Dentre. El colegio de pontífices pasó a tener 9 miembros. Los 5 augures plebeyos fueron Cayo Genucio, Publio Helio Peto, Marco Minucio Feso, Cayo Marcio y Tito Publilio. El colegio de augures pasó a tener 9 miembros. Yo creo que ambos movimientos, tanto el del 304 como el del 300,
están unidos, forman parte de un mismo plan, porque no es casual, no puede ser casual que pase todo tan rápido. Aunque también te digo, las fuentes, el relato de estos años, cógelo con pinzas. Es posible que todo sea una inventada del tamaño de mi cabeza. Puede ser. Lo que sí que parece ser cierto es que los cónsules de ese año, Marco Valerio el Cuervo y Quinto Apuleyo, tuvieron trabajo. Valerio presentó una proposición sobre el derecho de apelación para proteger a quien hubiera apelado y también tuvo que enfrentarse contra los equos, de los cuales no te voy a hablar. Apuleyo, por su parte, intentó tomar la ciudad de Nequino, en Umbría, pero no se pudo tomar hasta el año siguiente gracias a una traición interna que permitió el acceso a los romanos a la ciudad. Avanzamos un año más, vamos al 299, año en el que fueron cónsules Marco Fulvio Peto y Tito Manlio Torcuato, y año en el que los etruscos empezaron a prepararse para romper la tregua, pero, sorpresa, recibieron la visita de los galos. Los galos hicieron que los planes etruscos se detuvieran porque estaban ahí rapiñando y estaban saqueando todo lo que pillaban. Tuvieron que destinar todos sus recursos a encargarse de ellos. Y lo que hicieron fue intentar acabar por la vía rápida. ¿Cuánto queréis por parar? Vamos a intentar resolver esto con dinero. Galos y etruscos se pusieron de acuerdo rápidamente, no hubo problemas en acordar una cantidad, pero sí hubo problemas cuando los etruscos dijeron: ok, os hemos pagado, somos amigos, ahora, como somos amigos, os vais a venir con nosotros y juntos le vamos a romper la crisma a los romanos. Los galos dijeron: ¿qué? Esto no estaba en el contrato, señores. Este pago era por no mataros a vosotros. Este dinero que hemos recibido es por no quemaros la casa. Si queréis que nuestros fieros guerreros peleen contra Roma, a la que odiamos y que por supuesto será un placer enfrentarse, nuestro precio es otro. Si queréis nuestro apoyo total contra Roma, tenéis que cedernos una parte de vuestro territorio para poder asentarnos en él. Los etruscos no se esperaban esta respuesta, y aunque el relato de Livio en este aspecto no puede ser muy fiable porque habla por otro pueblo, dice que los etruscos odiaban la idea de tener a los galos cerca, como vecinos. Una cosa es ser amigo y otra cosa es ser tu vecino. De visitas somos todos muy majos, pero de vecinos igual no tanto. Una cosa era contratar a unos mercenarios y otra cosa era que vivieran ahí. Entonces nos cuentan que no se llegó a un acuerdo, no hubo quórum entre las diferentes ciudades etruscas, y los galos dijeron: pues hasta luego. Se fueron con el pago que ya habían recibido. Yo soy muy fan de esos galos. Recibieron dinero, no hicieron nada y se fueron. O sea, 10 de 10, un día aprovechado. Roma, ajena a toda esa negociación con los etruscos y demás, envió a un cónsul para romperle la crisma por su parte a los etruscos, y el enviado fue Tito Manlio Torcuato. Pero por desgracia el cónsul no duró mucho, ya que nos cuentan que apenas el ejército romano había entrado en territorio etrusco, se cayó del caballo durante unos ejercicios y 2 días después murió. Murió para gran regocijo etrusco, ya que estos vieron en la muerte del cónsul un presagio de los dioses que significaba que habían tomado partido por ellos. Roma lloró la muerte del cónsul, de Tito Manlio Torcuato, porque era miembro de una de las gens más antiguas, más ilustres de Roma, y es una de las gens que más te he mencionado en Roma Eterna. Y si te suena su nombre, Tito Manlio Torcuato, es porque se cree que fue nieto de Tito Manlio Imperioso Torcuato, el que peleó con el galo enorme y el que mandó ejecutar a su hijo por hacer lo mismo. Este señor era el hijo de Tito Manlio Imperioso Torcuato. Además, la gens Manlia ha dado más nombres, por ejemplo, Marco Manlio Capitolino, el padre de la plebe. Tras la muerte del cónsul, en el Senado se debatió si correspondería nombrar un dictador o elegir otro cónsul, y finalmente se eligió como sustituto de Tito Manlio a otro ilustre, a Marco Valerio el Cuervo, que había sido cónsul el año anterior. Sí,
El cuervo, has oído bien, es ese cuervo, que debía tener por entonces más de 70 años. El cuervo recibió órdenes de marchar inmediatamente a Etruria para reunirse con las 2 legiones del fallecido cónsul, y su llegada frenó el ímpetu etrusco. Porque Marco Valerio el Cuervo no era cualquier cónsul, no era un cónsul random, era el fucking cuervo. Anciano sí, pero el cuervo, del que te conté su historia en el programa 58 de Roma Eterna, cuando se iba a enfrentar a un galo y un cuervo se posó encima de su casco y fue ese cuervo quien atacó al galo. Mientras el cuervo intentaba por todos los medios que los etruscos presentaran batalla, sin éxito, los perseguía por todas partes, llegaron al Senado emisarios de los Picentes. Los Picentes eran un pueblo situado en la costa adriática, aliado de Roma. Esa alianza le permitió a Roma partir en 2 la península itálica, y estos emisarios llevaron noticias preocupantes. Los samnitas estaban rearmándose, pensaban alzarse en armas, y lo sabían porque les habían ofrecido unirse a ellos. Yo me imagino a los senadores preguntando: ¿cómo estáis tan seguros de que los samnitas planean una sublevación armada, ¿Cómo sabemos que no nos estáis engañando? Y los picentes respondiendo: es que nos han pedido unirnos a ellos. Y los senadores: ah. Los samnitas se estaban moviendo diplomáticamente, estaban intentando hacer amigos. Roma estaba ya preocupada por un posible nuevo conflicto con los samnitas, y esa preocupación se agravó al año siguiente, en el 298, porque llegaron embajadores de los lucanos. Y estos embajadores trajeron noticias más preocupantes todavía. Dijeron que los samnitas les habían propuesto una alianza militar, pero como se habían negado, penetraron en territorio lucano y estaban saqueándolo. Los lucanos explicaron que no querían cometer el mismo error que antes y que estaban dispuestos a cualquier cosa antes que traicionar a Roma. Muy bonito el relato. Traicionarán a Roma otra vez en el futuro, te lo digo así en confianza, pero en ese momento los lucanos se ofrecían a Roma a cambio de que los salvase de la agresión samnita. Incluso estaban dispuestos a entregar rehenes como prueba de lealtad si era necesario. El debate en el Senado fue brevísimo. Todos estaban de acuerdo en que se debía hacer una alianza con los lucanos y se debía exigir a los samnitas que se detuvieran de inmediato. Se firmó el tratado con los lucanos y se enviaron sacerdotes especiales para invitar a los samnitas a retirar su ejército de las tierras de un aliado de Roma, ya que invadir el territorio de un aliado de Roma es como invadir la propia Roma. Los emisarios samnitas que salieron al encuentro de los feciales fueron tajantes. Como pongáis un pie en una asamblea samnita, no saldréis con vida. Otro episodio más que refuerza mi postura de que ser fecial era un marrón. Ya ves tú qué necesidad tienen esos señores de recibir siempre amenazas. Volvieron a Roma, informaron de todo y la respuesta fue casi automática. Era el casus belli que estaban esperando. Roma lo estaba deseando. Los años de paz habían sido años realmente de preparación para la guerra. Los romanos se habían movido hábilmente. Se habían anexionado territorio situado al este del Lacio y al norte del Samnio. Con la alianza con los picentes habían llegado al mar Adriático. Como te he dicho antes, una gran masa de color rojo pompeyano, ese color rojo romano característico, se extendía en el centro de la península itálica y la partía en 2. Separaba a los samnitas de los etruscos. Los senadores se pusieron de acuerdo inmediatamente y el pueblo aprobó por abrumadora mayoría la declaración de guerra. Había comenzado la tercera guerra samnita. Bueno, vaya programa, lo tiene todo. Empezamos con bandidos y acabamos con la tercera guerra samnita, pero entre medias tenemos algo muy importante y que yo creo, me lanzo siempre a la piscina, en mi humilde opinión, yo creo que lo del 304 y lo del 300 está relacionado, porque la gente no son champiñones. En caso de suceder, en caso de que sea cierto, que esto ya es otro tema, Neo Flavio, Publio Decio Mus, toda esta gente debía tener relación entre ella, debía hablarse, debía tener reuniones y demás, todo debía ser parte de alguna especie de plan, porque es muy rápido. La plebe asalta lo religioso, la plebe hace público
todo el tema del derecho, el tema de los fastos, que es muy importante. Es un programa clave para lo que va a venir después. Y ahora déjame beber un poco de agua, que tengo la taza en la mano. Déjame beber un poco de agua y entramos en materia. Y entramos en la sección sin música, en la cual siempre que hablo de las guerras samnitas no me canso de repetir lo que cuenta, por ejemplo, Mary Beard, que las guerras samnitas son un constructo fruto de los historiadores romanos. Los samnitas no pelearon ninguna guerra samnita directamente. Y veremos cómo después de la tercera guerra samnita... Sí, me estoy poniendo cómodo. Y veremos cómo después de la tercera guerra samnita, en la guerra social, por ejemplo, los samnitas seguían dando la vara. Así que puede ser que toda esta construcción histórica del siglo IV sea fruto de una fotocopia. Que han hecho una copia de relatos como lo de la guerra social y demás, de los conflictos entre patricios y plebeyos. Es posible que sea también parte de esa construcción con tal de intentar darle un sentido a la historia antigua de Roma. Puede ser, porque si lo del conflicto patricio-plebeyo es una copia de la Roma del siglo I y del siglo II, ¿por qué no iba a ser los conflictos con los samnitas y con los demás una copia de la guerra social? Y en la sección sin música de hoy, después de agradecerte tu escucha, que estés aquí, que me apoyes, tenemos que hablar de el hallazgo. Tenemos que hablar de una de las noticias arqueológicas más importantes de los últimos años. Se ha encontrado, el tesoro más grande etrusco jamás encontrado. Es imposible no hablar de esta noticia. El día 8 de noviembre, cerca de la antigua ciudad etrusca de Clusium, en la excavación de San Casciano dei Bagni, en Siena, en la Toscana, se recuperaron 24 estatuas de bronce en un estado de conservación excelente. Excelente teniendo en cuenta que para algunas piezas han pasado muchos años. El arqueólogo Jacopo Tavoli, de la Universidad de Siena, ha definido estas estatuas como un tesoro único. Pero es que no solo se han encontrado estatuas, también se han encontrado inscripciones en etrusco y en latín, monedas, exvotos, ofrendas votivas que pueden fecharse, según el propio Tavoli, entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo. Este era un lugar muy especial. Hablamos de uno parecido con Jesús Sánchez Alguacil, con Caldas de Montbui. Este santuario ya existía desde por lo menos el siglo III a.C. y estuvo activo hasta el V después de Cristo. En época cristiana fue cerrado, las ofrendas y esculturas arrojadas al agua, el estanque se cubrió tras cerrarse el lugar de culto, y al haberlas tirado al agua, eso fue lo que permitió que se conservaran tan bien. Y a mí lo que me parece más fascinante es que coexistan objetos etruscos y latinos, que haya inscripciones etruscas y latinas. Por eso hay noticias que dicen, esto reescribirá la historia. Porque en ese contexto, Roma se estaba pegando con los etruscos, Roma nos han vendido que borró a los etruscos, y este oasis, esta burbuja de convivencia entre las dos culturas, puede ser algo tremendamente histórico. Puede hacer que nos planteemos cosas sobre cómo nos han contado la historia. Porque si siempre te digo, no nos podemos fiar 100% de que nos cuente algo un texto. Un texto, yo intento comprobarlo por triplicado si se puede. Por ejemplo, cuando te hablé del pajarraco este espartano, yo intento ir, Livio sí, Diodoro también, luego voy a Plutarco, intento comprobar en diferentes fuentes y cómo te lo cuentan, porque entre los 3, 4, 2, 3, lo que puedas encontrar, ahí puede haber un pozo de verdad, pero no la verdad. La verdad nos la puede dar un hallazgo arqueológico, por ejemplo, porque eso es lo que está ahí, eso es lo que se vivía. Ahí sí que nos puede dar ese contexto que no tenemos, porque el texto nos puede decir muchas cosas, pero no tiene la verdad absoluta. Y por eso siempre te digo, sé crítico con lo que leas, incluso con lo que yo te cuente, sé crítico. Porque yo te lo digo, muchas veces me lanzo a la piscina. Y lo que yo te digo hoy, dentro de 2 meses o dentro de 3 años, puede ser falso, porque se ha hecho un descubrimiento arqueológico como este, que nos permite descubrir y conocer mejor la historia antigua. Y este lugar era, como te he dicho antes, una burbuja de paz, donde parece ser que la gente iba a disfrutar de las propiedades medicinales del agua. Se iba a relajar, se cuenta que incluso el propio Augusto estuvo por ahí, y en ese lugar el mundo etrusco y latino convivían sin problema. Porque los nombres de los dioses cambian, cambia el idioma, cambian algunas costumbres, pero lo que no cambia es el culto
y la necesidad de curarse. Este era un lugar terapéutico. Era un lugar en el que la gente ofrecía exvotos en forma de estatuas que representaban partes del cuerpo u órganos que necesitaban curación. ¿Que te hace falta curar una pierna? Pues ofreces un exvoto con forma de una pierna. Puede parecer chocante encontrarte piernas, orejas, pero no es algo que haya desaparecido. Yo, personalmente, he visto exvotos en lugares cristianos. He visto, por ejemplo, en Montserrat. He visto una habitación llena de piernas. Cambia la divinidad, cambia el Dios al que le rezas, pero el problema humano es el mismo. Necesito curación. Necesito que mi pierna se cure, necesito volver a andar, necesito volver a escuchar, lo que sea. Y le pides ayuda a esa divinidad. Y ahora que se acaba la temporada arqueológica, es momento de estudiar lo que se ha encontrado, de verificar a ver qué hay. Habrá novedades, habrá noticias en las próximas semanas. Yo, por lo pronto, en la descripción de este audio te voy a dejar enlaces a hilos de Twitter muy interesantes, como por ejemplo de mi querido Néstor, Antigua Roma al Día, en el cual vas a poder leer novedades, fotos. Incluso se está hablando de que se ha descubierto una posible nueva divinidad de la cual no se tenía ningún registro. Cosa que me parece, vamos, de fantasía, de película. Es un hallazgo histórico realmente. Y tras esta sección improvisada de noticias arqueológicas, porque había que decirlo, había que comentar este hallazgo, porque es tremendamente, potente, vamos a hablar del segundo tema del día, la hora de publicación del podcast, porque si te has fijado, bueno, supongo que sí, ha cambiado de hora y es un cambio que vamos a probar cositas, porque así tienes más tiempo para escucharlo. Básicamente lo he hecho para que si lo escuchas en jueves o lo escuchas en sábado, tengas más tiempo. Así puedes disfrutar, si quieres, el sábado por la mañana, el sábado al mediodía, como tú quieras. Así tienes más tiempo para disfrutar de Roma Eterna, porque en el fondo es de esto de lo que se trata, de poder escuchar, y si puedo combinármelo para que lo tengas antes, lo tendrás antes. Eso dalo por hecho. Y tras comentar estas dos cosillas, no me queda más que volverte a agradecer, volverte a dar las gracias por estar ahí, por escucharme, por tu apoyo, por tu cariño, y recordarte las vías de contacto. Puedes encontrarme en Twitter mientras siga funcionando, porque a este paso, igual cuando sale el programa ha explotado Twitter. Puedes encontrarme en Instagram, también tenemos grupo de Telegram. Te voy a dejar enlace a todo en la descripción de este audio para no estar rayándote con redes sociales y demás. Lo que sí que te voy a recordar es que puedes escribirme, puedes contarme lo que quieras. Estoy abierto a leerte, será un placer leerte. En el correo electrónico romaaeternapodcast@gmail.com. En este correo puedes tú escribirme lo que tú quieras. Será un placer leerte, será un placer contestarte. Y por ultimísimo ya, recordarte que difundas la palabra. Difunde Roma Eterna, compártelo con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo, porque solo así harás que esto crezca. Y si te gusta mucho, aparte de haberte ya suscrito en iVoox, puedes suscribirte de pago, apoyar económicamente el podcast mediante la suscripción desde 1,5 € al mes en iVoox, o también puedes invitarme a un chupito de garum en la plataforma Ko-fi o bien directamente en PayPal. Te dejo enlace de todo en la descripción de este audio. Y tras haber repetido 7 veces que te dejo enlace de todo en la descripción de este audio, ahora sí, Iván se despide, me despido, hasta dentro de 15 días seguiremos con la tercera guerra samnita. Y cuando la acabemos, seguramente, no sé si sea en el mismo programa o en el siguiente, cuando la acabemos, como te dije al principio del programa, pasaremos a hablar de gladiadores. Toca empezar la serie del ocio público, tengo muchas ganas de hacerlo y se vienen cositas muy interesantes. Sigo trabajando en Twitch, sigo trabajando en el tema del Patreon para ofrecer cosas ya como Iván, como creador de contenido más allá de Roma Eterna. Se vienen cosas ilusionantes, se vienen cosas muy guays. Y espero que tú las puedas ver y las puedas escuchar. Y como siempre digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. El programa ha sido un poco más corto de lo habitual porque, como puedes escuchar, estoy teniendo dificultades. Me las he visto y me las he deseado para ocultar estos ruidos de fondo. Les ha dado por hacer obras otra vez en mi calle, así que he intentado por todos los medios ocultar estos ruidos. Ahora, como esta parte la he dejado después de la música del final, mira,
esto es horrible. Como esta parte la he dejado para después de la música, para los cafeteros de verdad como tú, pues te cuento lo que te quería contar en la sección sin música, una cosilla más al respecto de la hora. No sé si lo he dicho alguna vez, yo esto de las 5 de la tarde lo hice porque cuando publiqué el primer programa dije, venga, sábado por la tarde, porque así me da tiempo, como estaba trabajando y eso, me da tiempo a el sábado por la mañana a las malas acabarlo, el programa. Entonces, eso fue una medida de que me diera mi tiempo de un sábado, como tenía libre, pues poder acabarlo. Y ese es el motivo por el cual yo subía los programas a las 5 de la tarde los sábados. Pero he ido perfeccionando la técnica. Vale, las obras están a tope. He ido perfeccionando la técnica y creo que adelantar el programa unas horas va a ir guay, porque así tienes más tiempo, que es lo que te he dicho antes. Y ya está, me quedo aquí con las obras. Espero que tengas 15 días fenomenales y te espero en el siguiente. Un abrazo.